Muchas gracias, maestra María García, por su amable invitación a este foro, a esta semana, que, pues mire qué impresionante. Muchas gracias a los señores que nos hacen favor de acompañar aquí en el estrado, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por estar aquí, porque tienen el interés, entiendo, auténtico de saber qué es lo que va a pasar con esto de las pensiones. Hay una presentación que está atiborrada de números. Al final de cuentas, soy actuario y a lo mejor muchos de ustedes no saben lo que es un actuario. Y un actuario lo podemos definir como aquel profesionista especialista en riesgos. Y un riesgo es la longevidad. Y el riesgo no es que vivamos mucho, el riesgo es que vivamos mucho y se nos acabe el dinero. Ese es el riesgo. Por el otro lado, el actuario lo podemos sintetizar diciendo: manejamos estadística y probabilidad y manejamos finanzas. Esta combinación de finanzas y probabilidad y estadística es lo que hace el trabajo actuarial. Entonces nosotros podemos decir: ¿qué tiene que ver esto aquí? Punto número 1, el que lamentablemente fallece en edades tempranas no llega a pensionarse por vejez. El que emigra de un sistema, que se va del país, no llega a pensionarse normalmente aquí hasta que no cambiemos algunas leyes. El que ya llegó y ya tiene su pensión, necesitaríamos ver cuánto tiempo más va a vivir, cuál es la probabilidad de que viva más, porque durante todo ese tiempo hay que pagarle una pensión, porque este es un derecho humano, este es un derecho que deberíamos tener absolutamente todas las personas. Y aquí permítanme decirles que deberíamos de tener absolutamente todos los mexicanos. Soy mexicano, soy orgullosamente mexicano, y al igual que muchos de ustedes me siento altamente competitivo. Y me siento con la fuerza y me siento con el conocimiento para poder proponer una solución a la mexicana, al problema de pensiones. Tenemos mucho talento en México, profesionistas, doctores, licenciados, mucha gente, trabajadores, investigadores, enfermeros, de todo tenemos. Creo que es tiempo de poner en el centro a la persona. Creo que es tiempo de poner en el centro de este debate al mexicano. Y entonces en esta línea es que voy a hacer una propuesta. Si es tan amable, cambiamos. Son 5 puntos, pero no porque sean 5 creen que me voy a tardar mucho. Vamos a proponer un modelo y vamos a ver si ese modelo es viable o no. Vamos a ver si ese modelo nos satisface o no. Y la pregunta sería: ¿con qué nos podemos satisfacer? Es una pregunta que vamos a ver. Vamos a comentar rápidamente una investigación que estamos haciendo para llegar a un mapa de ahorro. La pregunta es: ¿quién sí puede ahorrar y quién no puede ahorrar? Más aún, ¿quién sí puede ahorrar? ¿Cuándo? Imagínense ustedes la sociedad moderna que tiene pocos hijos, comparada con las antiguas sociedades donde había 8, 9, 10, 11, 12 hijos. El gasto de papá y mamá se podía distribuir entre 8, 9, 10, los que tuvieran. Hoy en día, este gasto se tiene que distribuir entre 1, que no sería distribución, ¿no?, entre 2, y además lamentablemente tenemos un problema de familias disfuncionales. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, a veces sí queremos ahorrar, pero las circunstancias no nos permiten ahorrar. Un ejemplo nada más de esto: una pareja tiene problemas de fecundidad, llega a un tratamiento. Ahora hay muchísimos tratamientos para resolver estas cosas, pero en estos tratamientos no sale un hijo, salen 3 hijos. Entonces resulta ser que lo que yo estaba esperando de un gasto de una sola persona más, ahora se ha multiplicado por 3. A veces no se puede ahorrar con esas circunstancias.
Entonces, bueno, vamos a ver eso y vamos a poner un objetivo, vamos a proponer, no poner, vamos a proponer un objetivo. ¿Cuánto debe ser la pensión? Si me dicen 150% de mi salario, ¿es buena pensión? Pareciera. Y si me dicen 20% de mi salario, ¿es buena pensión? No lo sé. ¿Quién lo sabe? ¿A qué le tiramos? ¿A dónde vamos con esto? Disculpen ustedes, en mi pueblo dicen qué tanto es tantito, de qué tamaño tiene que ser la pensión para que yo me pueda mantener en el nivel de vida. Eso es lo que vamos a tratar de, si gusta la otra por favor, es lo que vamos a tratar de responder en esta presentación. Cambiamos la… ¿Cuál es la propuesta? ¿Quién es el responsable de la vejez? Tendríamos que empezar por ahí. ¿Quién es el responsable de la vejez? Por supuesto que el Estado es responsable de mi vejez. ¿Por qué? Por supuesto, porque una de las funciones del Estado, como nos estaban comentando, es la búsqueda del bienestar de su población. Esa es una de las funciones principales del Estado. Y la segunda es la defensa nacional, la distribución de la riqueza, por supuesto que también. Pero esos son los tres grandes rubros. ¿El Estado está cumpliendo? Vamos a verlo. Pero también las empresas. Les voy a poner un ejemplo de una empresa que se dedica al vidrio y entonces en la fabricación de vidrio se desprenden polvos y si el trabajador está muy cerca de esos polvos los inhala y si los inhala se le endurecen los pulmones y si la endurecen los pulmones la respiración o la falta de respiración hace que ahí se acabe la vida. ¿Qué diferente sería si esa empresa pone una serie de mecanismos que se puedan atender desde un centro separado de donde está la inhalación y entonces esa persona puede vivir mejor? Entonces las empresas también tienen una responsabilidad social que cumplir. Yo no sé si la están cumpliendo o no, pero existe esa responsabilidad social. Pero les quiero decir otra cosa. Podemos andar en los discursos aquí para arriba y para abajo. Eso no va a resolver el hecho de que estamos envejeciendo. A final de cuentas, los que envejecemos somos nosotros y los que vamos a enfrentar los problemas somos nosotros y los que vamos a estar bien, los que vamos a regular o los que vamos a estar mal somos nosotros. Entonces, claro que también hay una responsabilidad personalísima y ahí es donde entra el ahorro voluntario, el ahorro individual. Tenemos muchos planes. ¿Cuál es mejor? El de contribución definida, es decir, cuando yo estoy aportando a una cuenta. Cuando tengo beneficio definido es un plan solidario o un poquito de uno y un poquito de otro. ¿Qué plan es mejor? Fíjense ustedes que ninguno es mejor y ninguno es peor. Simple y sencillamente tenemos aplicaciones más adecuadas de un plan o menos adecuadas de otro plan. ¿Qué pasa con la población mexicana? En la población mexicana tenemos una población joven. Creo que hay, si le puede dar un poco de avance, por favor, a la presentación. Otro. Tenemos población joven y tenemos población vieja. Entonces, ¿qué plan opera mejor en cada parte? Pues es lo que tenemos que analizar y ahí en eso se enfocó el estudio que proponemos. ¿Qué tipo de población tenemos? ¿Una joven, una vieja o una población mixta? ¿Qué tendremos que utilizar? Lo que más nos convenga, porque nos estamos poniendo en el centro de esta acción. Si gusta, cambiamos por favor concretamente, lo que se propone es, si gusta darle otro clic por favor, que el Estado cumpla con su responsabilidad. Y el Estado lo está haciendo a través de la herramienta que se llama seguridad social. El Estado está cumpliendo o tratando de cumplir con su responsabilidad a través de la seguridad social. Esa es la herramienta del Estado para empezar a dar más bienestar a la población. Yo no sé si esta seguridad social está bien o está mal. Creo que la tenemos que reformar, creo que la tenemos que adecuar, creo que tenemos que incrementar el ahorro también, es cierto.
Las empresas también deben de cumplir y lo están haciendo cuando establecen planes complementarios. No le vamos a poder cargar a nadie un costo que no van a poder absorber. Cada quien tendrá que conocer sus costos y actuar en consecuencia. El hecho es que tenemos que hacer algo. Lamentablemente no todas las empresas cumplen con esta responsabilidad social. Y desde luego el trabajador. Síganme en este planteamiento. Por favor, la inversión que ustedes tienen está basada en un subyacente del futuro del algodón, y entonces tenemos que hacer unos swaps o tenemos que hacer algunas opciones para protegernos de esos. ¿Cuáles son las opciones? Por favor, esos lenguajes tan raros, que no nos son comunes, que no nos son fáciles de entender, hay que cambiarlos. Y si nosotros nos dicen, usted tiene un rendimiento del 7%, eso está más asequible, es más entendible. Pero también hay que ver qué es lo que están haciendo con el dinero, porque dependiendo de esa educación financiera que adquiramos, o que nos proporcionen, o que nos busquemos, dependiendo de esa educación, vamos a adquirir más confianza y sobre todo que nos den la claridad, como nos las han estado dando en muchos de los puntos expuestos, la claridad de dónde está el dinero y quién va a conservar ese dinero. Pero necesitamos tener esa confianza y necesitamos tener esa claridad. No hay confianza, no hay claridad, olvídense, ningún sistema va a funcionar si no hay confianza. Y esas son de las cosas lacerantes que tenemos luego en nuestro país, referencia a aspectos como la corrupción y otras cosas que no quiero tocar aquí. Si quiere cambiamos, por favor. ¿Qué hicimos? Bueno, ¿quiénes sí pueden, quiénes no pueden? Yo no sé si alguien me pudiera, o algunos de ustedes, hagan una reflexión, por favor. Una pequeñísima reflexión del último mes, de sus ingresos. ¿Cuánto gastaron en comida para la casa? Imagínense, es que mire, yo gané 100 y gasté 50, bueno, usted gastó el 50%. Y una pensión debería de producir cuando menos eso, cuando menos. Porque si no es una pensión suficiente para comer, la gente se va a morir de hambre. Y ya la longevidad y ese tipo de cosas van a ser totalmente secundarias. ¿Cuál es el objetivo? Mantener a la persona en el nivel que alcanzó con su trabajo. Entonces necesitamos más bien garantizar que exista trabajo. Pero las sociedades de pleno empleo del siglo pasado, pues se ha demostrado que son muy difíciles de alcanzar. ¿Y qué es el nivel de vida? Porque esa es otra pregunta, o sea, así de sencilla. ¿Cuál es el nivel de vida? ¿Que tiene mucho? No, eso quiere decir que tiene mucho. ¿Que tiene poco? No, eso quiere decir que tiene poco. Entonces, el nivel de vida lo podemos definir como simple posibilidad, nivel de vida económico. La posibilidad de adquirir bienes y servicios en la cantidad con suficiencia en el momento que quiero. Si yo no puedo hacer esto, mi calidad de vida económica empieza a mermar. ¿El nivel cambia? Sí. Hoy tengo trabajo, mañana no tengo trabajo. Mi nivel puede cambiar. Hoy no tengo trabajo, mañana no tengo trabajo y me cuesta 6 meses conseguir un trabajo. Mi nivel de vida está cambiando. Entonces, todo esto lo hemos analizado y decimos, ¿es posible medir el nivel de vida? Sí, sí es posible. Fíjense ustedes que tenemos una bellísima institución en nuestro país, que es el Instituto Nacional de Geografía. El INEGI, desde 1984, hace 32 años, maneja una encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares. Y ahí se dice, los mexicanos, cuánto gastamos en alimentos, cuánto en vestido, cuánto en tabaco, cuánto en la vivienda, cuánto en calzado, cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense esta historia durante 30 años. Yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, del ejercicio que hicieron, que probablemente alrededor de un 40% de sus ingresos se va a la comida. ¿Por qué podría yo decir esto? Porque durante 30 años el INEGI lo ha observado. Si gusta la otra, por favor, para ver los resultados. Y miren ustedes, aquí se ha hecho una división. La primera columna, el número 1,
es el 10% de nuestra población menos favorecida, menos favorecida. Esos llegan hasta un salario mínimo y medio, aproximadamente 3,000 pesos. Mientras que el decil 10 empieza a partir prácticamente de los 12 veces el salario mínimo. En alimentos, bebidas y tabaco, que sería la segunda columna, el número 1, es el 40%. Quiere decir que los menos favorecidos económicamente gastan un 40% en comer. Entonces, la pensión para ellos no podría ser menor al 40%. Y en el número 10, que sería el 10% más favorecido económicamente, solamente destinan el 18%. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos los que están antes de 64 y los que están después de 65? Porque las pensiones se dan normalmente a los que tienen 65 y más años en México. Yo conozco casos de personas de 80, 85 años que siguen trabajando y que están felices y que no quieren dejar de trabajar. No sé por qué, a lo mejor no los aguantan en su casa, sabrá Dios qué pasará ahí, pero la cosa es que siguen trabajando y están felices. Y al final de cuentas decía Santo Tomás, ¿verdad? Venimos a esta vida a ser felices o a trascender, cualquiera de las dos. Yo me quedo con un poquito de las dos. Cambiamos, por favor. Entonces aquí vemos una comparación entre los que ganan 64, tienen menos de 64 años y tienen más de 65. Entonces nuestra pensión tendrá que ser suficiente para cubrir alimentos, tendrá que ser suficiente para cubrir vestido y calzado, para atender la casa y probablemente algo de combustibles, para tener atención médica. Si en pensiones estamos hablando de una obligación de 100, lo que va a resultar de salud, del cuidado, atención de la salud, puede ser de 300, puede ser 3 o más veces más el problema. Y si no atendemos la pensión y si no atendemos la salud, en el futuro vamos a tener viejos, pobres y enfermos. Esta no es una buena combinación para nuestro país y no es el país que yo creo que queremos para nosotros mismos. Si gusta, cambiamos, por favor. Entonces hay una propuesta, bueno, este es el ciclo de vida que se estaba comentando. La línea anaranjada de la izquierda es superior al azul. La línea anaranjada son ingresos, la línea azul son gastos. Se ve que la diferencia entre ingreso y gasto es positiva. Hay más ingreso que gasto. Pero ojo, esto fue en 1984. Para el año 2012 ya tenemos líneas azules más arriba que el gasto. Es decir, tenemos que pedir prestado para poder seguir viviendo. Tenemos que pedirle al compadre, tenemos que pedirle al tío, a la tía, tenemos que pedirle a alguien para poder mantenernos y no convertirnos en pobres extremos. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Cambió, el patrón cambió. Y a veces sí podemos ahorrar, ahí se ve claro como en el 84, que fue ya el coletazo del milagro mexicano, y ya no es tan fácil en el 2012. Si gusta, cambiamos, por favor, Y esta es la magia del ahorro. Miren ustedes, una persona de 20 años que a los 65 quisiera tener 10 millones de pesos, desde los 20 años tendría que ahorrar 62,000 pesos, asumiendo una tasa del 5% anual. Todos los años, la tasa sube, la tasa baja, pero bueno, es una estimación. Necesitaría 62,000 pesos. Una persona de 60 años que a los 65 años quisiera tener 10 millones de pesos, tendría que ahorrar 1,800,000. Si yo estuviera en ese último caso, yo tendría que decirle a mi patrón, oiga, ¿por qué no me da lo que me está dando más 1,800,000 para poder tener 10 millones de pesos? O sea, es una ilusión, por supuesto, es simplemente un ejercicio académico, pero lo que queremos ilustrar es, vean, de 62,000 a 1,800,000. Si nosotros no le decimos a nuestros jóvenes que empiecen a ahorrar, a ellos les va a salir 2,790% más
caro. Ese es el problema al que nos estamos enfrentando. Nosotros como portadores de la experiencia tenemos que decirles a nuestros jóvenes, ahorren porque eso va a pasar. Eso, 28 veces más caro, puede ser un costo de oportunidad para los jóvenes. Por favor, acerquémonos a nuestros jóvenes y digámosles este tipo de cosas. Y si no podemos explicar bien este tipo de cosas, pregunten o preguntemos. Pero necesitamos hacer esa conciencia. Si gusta, cambiamos, por favor, de... Y entonces, a final de cuentas, ¿cuánto va a ser la...? ¿Sí cambiamos, por favor, la...? Bueno, sí, ¿verdad? No todos pueden ahorrar. Cambiamos la lámina, si es tan amable. Y a final de cuentas, este es el mapa de ahorro. Nuevamente, en el decil, la columna decil, el 1, en 1984, es decir, la gente menos favorecida tenía un desahorro del 16%. A través del tiempo, para el 2012 ya es un 42% de desahorro. Esto nos habla de una distribución de la riqueza que es inadecuada, por supuesto. Mientras que en el decil 10, en 1984, la clase podía ahorrar 8.75% de su ingreso y ahora en 2012, 16%. Ellos sí han podido ahorrar. Lo que está en rosita es de la Ciudad de México. No, no es cierto, es nada más para marcar que sí se puede ahorrar. Lo que está en azul, a veces sí se puede ahorrar, a veces no se puede ahorrar. Y si ustedes se fijan, lo que está en blanco, las áreas que están en blanco, corresponden a la clase media. La clase media es la que absorbe muchas de las cuestiones que pasan en los países. Para 1995, con el efecto tequila, esto prácticamente desapareció. Pero estuvimos a punto también en 2008 de que esta clase se lastimara. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos un sistema que cubra toda esta gama. Si nosotros hacemos un sistema o diseñamos un sistema en el cual los 3 últimos renglones sean los que se pueden atender con una pensión, estamos creando un sistema discriminatorio por salario. Y eso creo que no se vale si somos congruentes con que debemos poner al individuo en el centro del análisis. Si somos congruentes, si queremos hacer bien las cosas, si queremos utilizar bien el talento que tenemos, hay que ponerlo en el centro y hay que revisar esos mapas con mucho cuidado. Si gusta, cambiamos, por favor, la otra. Ya en un rato más termino. ¿Qué ocurre con esto? Cuando nosotros vemos qué sí debe cubrir la pensión y qué no debe cubrir la pensión, históricamente, la columna de hasta la derecha nos dice, mire, a los menos favorecidos les tenemos que dar, cuando menos, el 90% de sus ingresos como pensión. Y a los que tienen más, con que les demos un 50% estará bien. Los que tienen más tienen otros mecanismos de ahorro, de inversión, etcétera, etcétera. De modo que como pensión esto tendría que ser. Nos cambiamos, por favor, y esto es atendiendo. Y aquí está un ejemplo para el 2012, ha disminuido, ha cambiado un poco más en 2014. 94, 87. ¿Qué pasa? Estoy centrándome nada más en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si nosotros consideramos 40 años de cotización al 100%, es decir, 40 años trabajé, 40 años coticé, la pensión que me hubiera dado si yo ganaba muy poco sería del 107%. Está excedida de acuerdo a lo propuesto, pero no estaba mal. Mientras que en el decil 10, en la última columna, debiendo necesitar yo 87, nada más me están dando 73. Está bien porque tenemos un mínimo de 50. ¿Qué pasa con la ley 97? Es la primera, la segunda, la penúltima columna. Nos estaría dando un 57%, bueno, no está tan mal. Y en el decil 10, los más favorecidos, 33%, no está tan mal. Pero recordemos que son 40 años cotizando parejito. El Seguro Social nos dice que la densidad de cotización anda aproximadamente entre el 50 y el 60%. Concretamente hay un estudio que dice 52%. Si aplicamos eso, nos da la otra, por favor, la otra. Si nosotros suponemos el 50% de cotización, la pensión evidentemente del 107 es el primer renglón,
donde está el 37%, a la izquierda dice 54%. Si tendríamos una pensión del 54% en la ley 73, no está mal. En la ley del 97 tendríamos un 29%, porque hay una cuota social con la que el Estado también participa. Pero si vemos los niveles superiores, nos daríamos cuenta que la ley o el esquema del 97 nos daría solamente el 17%. Entonces, en el nivel más alto nos hace falta 23 y en el nivel más bajo nos hace falta un 63. ¿Qué vamos a hacer con esas diferencias? Esas son las diferencias que tenemos que atender de inmediato en nuestros diseños. Esas son las diferencias donde cada quien tiene que sumar lo suyo. Probablemente la seguridad social tenga que modificarse un poco, pero probablemente también las empresas tengan que aceptar su responsabilidad y ayudar a complementar eso. Y también necesitamos nosotros como personas complementarnos para llegar a esos objetivos, si es que queremos mantener el nivel de vida, si es que queremos que las pensiones funcionen como deben de funcionar. Esto es un punto de partida bueno. Tenemos que complementarnos. Si gusta, por favor, cambiamos la… Bueno, y al final, la población mexicana es una combinación, ya lo vimos, de jóvenes, de viejos, y probablemente tengamos que analizar diferentes mezclas de planes. No nos casemos. Miren ustedes, si yo les digo que hay 50 tipos de planes diferentes, créanme que me estoy quedando corto. Créanme que me estoy quedando corto. No hemos analizado más que 2, los de beneficio definido, solidarios, de reparto, como le quieran llamar, y los de cuentas individuales o de capitalización individual. ¿Por qué no analizamos, si tenemos el conocimiento, por qué no analizamos todos? O los que nos parezcan más viables. Es que se va a tardar 2 meses más. Llevamos casi 20 años con el nuevo sistema y llevamos desde 1943, llevamos 73 años con la seguridad social en México, desde el 43 para acá. Creo que nos merecemos un estudio de profundidad. El Colegio Nacional de Actuarios está haciendo mucho al respecto. Es conveniente, otra vez, poner en el centro de nuestro análisis al mexicano. Tenemos que terminar un estudio objetivo, un estudio que nos convenza a todos, que se involucren las más personas posibles. Y de esta forma vamos a tener un diseño, como se mencionaba, de un sistema de pensiones que realmente nos permita tener una vejez en el mismo nivel que alcanzamos con nuestro trabajo. Este es el objetivo, estos son parte de los trabajos que se están haciendo, esto es información pública y si quieren más información con mucho gusto se las podemos proporcionar a través desde luego de la Secretaría del Trabajo y de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.